y chimpancés, monos. Las características clínicas. El marburgo y ahora son los más mortales de todas las fiebres hemorrágicas. Empiezan con síntomas de un resfriado común, dolor de cabeza, mialgia y fiebre. Al cabo de unos días aparecen náuseas, vómitos y empieza a empeorar el cuadro clínico hasta que producen hemorragias. Y casi todos los que llegan con la sintomatología clínica avanzada ya mueren. El diagnóstico es con inflorescencia directa, la técnica de Licia y la reacción de la cadena polimerasa con la transcriptasa reversa. Para el tratamiento, no tiene ningún tratamiento, más que todo la prevención y la prevención, aunque se ha hecho una vacuna para el ébola. Se clasifica como un grupo de riesgo de nivel 4, el ébola de contención máxima, y se tiene que estudiar en también la sensibilidad biológica de nivel 3. Yo voy a seguir con lo que son los vulnerabilidades. Cuando se generalizan los vulnerabilidades van a constituir un supergrupo que van a englobar al menos 300 virus de ARN segmentado con cadena negativa, dotados de una envoltura. Esto se va a dividir en 4 términos que van a ser los punjavirus, los antavirus, los nairovirus y los levovirus. En su mayoría son algovirus que se van a diseñar en vectores. Los antavirus son una excepción en esta afirmación, ya que se transmite a través de roedores. En cuanto al virus, se transmite a través de un vector artrópodo y es inyectado en la sangre una viremia. Pasada la fase de la progresión hasta una viremia secundaria y la posterior diseminación del virus puede hacer que este alcance los sitios que habitualmente son afectados por esta enfermedad vírica, que van a ser como el sistema nervioso central, el hígado, el riñón y el endotelio vascular. Muchos de estos virus van a producir encefalitis, necrosis hepática y también enfermedades hemorrágicas. La enfermedad de los punjavirus se deben a la combinación de la patogenia inmunitaria y también vírica. Los roedores van a constituir el reservorio de los antivirus y el ser humano va a ser el que lo va a adquirir. Este va a ser transportado por estos roedores que al depositar sus heces, orina o saliva en la tierra, esto al secarse se va a mezclar con el aire y esto se va a ir con la inhalación en el aire, va a inhalar la persona y esto va a generar un malestar respiratorio agudo. La infección, el virus va a iniciar la infección y permanece en el pulmón, donde va a provocar una destrucción tisular hemorrágica y alguna enfermedad pulmonar letal. La familia vulnerabilidades acostumbra a causar cuadros leves inespecíficos febriles del tipo gripal y que guardan una relación con la viremia y que no se puede distinguir de otras enfermedades provocadas por otros virus. El periodo de incubación va a ser de 48 horas y una fiebre de 3 días. En cuanto a la encefalitis, no solamente va a estar asociado con lo que es el virus de hantavirus, sino también va a haber otros virus como el género levovirus que va a provocar también una encefalitis. Esta va a aparecer súbitamente tras un periodo de incubación de al menos una semana. Se manifiesta con fiebre, cefalea, letargia y vómitos. El 50% de estos pacientes van a presentar lo que son las convulsiones y habitualmente esto va a ser al principio del proceso. También se puede observar signos de meningitis. La enfermedad va a durar de 10 a 14 días. Es
esta va a estar en el género de los levovirus, también como de los hantavirus. También pueden causar lo que es estas fiebres hemorrágicas, ¿no? Se caracteriza por hemorragias que sean petequias, quimosis, epistaxis, hematomesis, melena, hemorragias gingivales. Hasta la mitad de los pacientes con síntomas hemorrágicos pueden llegar a morir. En cuanto al síndrome pulmonar por hantavirus, es una enfermedad muy grave que se manifiesta por un pródromo de fiebre, mialgias, seguido rápidamente de un edema intersticial, insuficiencia respiratoria y muerte a los pocos días. En cuanto al diagnóstico, la detección del ARN vírico mediante la PCR, la PCR es la retrotranscriptasa inversa. Es un método de masa separada de ELISA que detecta los antígenos en muestras clínicas de pacientes con viremia. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento como tal, pero hay medicamentos que van a ayudar al cuerpo a soportar o a resistir al virus. En cuanto, lo único que se puede llegar a hacer sería con los vectores artrópodos que se tendrían que controlar la eliminación de las condiciones de crecimiento del vector, el control de los roedores, controlando la infestación por variedades animales. El arenavirus, en cuanto a sus generalidades, en la fiebre hemorrágica ya mi compañero les explicó, la fiebre de Lassa, la de Junín va a estar la fiebre hemorrágica en Argentina, y el machuco, que va a ser la fiebre hemorrágica boliviana. El vector de estos, de Lassa va a ser el Mastomys mantalensis, Junín va a ser Calomis musculinus, y machuco, que predomina en Bolivia, va a ser Calomis calloso, y musculus va a ser el virus de la coriomeningitis depositaria. En cuanto a la distribución geográfica, la fiebre hemorrágica boliviana, desde 1959 hasta 1962, ha habido 470 casos en Probayaya, alrededor de San Joaquín, 142 fallecidos, eso es un total del 30%. De 1963 a 1964, 778 hospitalizados y 122 fallecieron. En 1964 hubo el control de la enfermedad. La transmisión de persona a persona se puso en duda. Hasta agosto del 2010 hubo un caso confirmado, un fallecido y 3 sospechosos. El adenovirus va a tener un periodo de incubación de 10 a 14 días. Va a ser por infección de artrópodos, secreción de daño celular y vascular. En cuanto a sus enfermedades, va a provocar la coriomeningitis depositaria, que esto va a provocar el musculus, la enfermedad pseudogripal, mialgias, afección meningial de 10 días después de iniciar con la enfermedad, las personas atletas. La fiebre hemorrágica, en cuanto a sus enfermedades de la adenovirus, va a haber fiebre, coagulopatía, petequias, hemorragias viscerales con necrosis hepática, faringitis, náuseas, vómitos y sin afección del sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento, les dije que no va a haber un tratamiento específico que va a curar, pero sí va a haber medicamentos que van a ayudar al cuerpo a resistir al virus, y esto va a ser la ribavirina, que viene una dosis usual para adultos de 400 miligramos, o 2 veces al día, en niños de 15 a 25 miligramos que pese por día, dividido en 3 tomas. Como les dije, esto no va a curar la enfermedad, pero reduce la mortalidad. Muy bien. ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? ¿No han encontrado dentro de estos al virus Chapare? ¿No han encontrado? Entonces vamos. Porque, y eso deben ustedes haber escuchado o haber sabido, hasta hace unos 2 años ha habido un problema de antivirus en los Yungas, donde ha aparecido una doctora, ¿no? Y posterior a ello, mientras hagan las investigaciones de qué es lo que había pasado y todo, apareció gente con la misma sintomatología de Chapare, ¿no? Y también hicieron la investigación y todo aquello, y resulta de que se había descubierto un nuevo virus que no era de la misma especie de los Yungas, ¿no? Entonces a eso le pusieron el virus Chapare, ¿no? De las regiones. Es importante conocer esto porque es Machucos de Bolivia, ¿no? Porque en los otros países nosotros no nos da ébola, no nos da virus. Esto generalmente ocurre cuando hay los problemas de las deforestaciones. Se va quemando las plantaciones de los campos y todo aquello. ¿Y cuál es el vector? El que transmite la fiebre hemorrágica en Bolivia. ¿Cuál es el vector? ¿Quién? Era el roedor. ¿De qué familia? Ha dicho ahí. ¿De qué familia se ve el curso? El roedor. Aquí con la presión. Nadie. ¿Tienen examen? ¿De qué? Nadie te escucha. Yo solo te he escuchado, pero lo que me has explicado no sabes. ¿De dónde es? ¿De qué familia es el roedor? Callosos. No, eso es, ustedes tienen que conocer muy bien. Porque estos son selváticos. Pero cuando hay esas deforestaciones y todo aquello, ¿dónde van? Se aproximan a la zona urbana y llegan a las casas, llegan a los lugares de acopio de comidas y todo aquello, y ahí, en esos lugares es donde se orinan y defecan, y ahí están los virus. Se contamina la alimentación y por el transporte y por todo aquello, nosotros inhalamos, comemos y todo esos alimentos contaminados y ahí nos enfermamos, ¿no? Y eso ocurre por suerte. Ya ha habido usted también desde 1964 ha habido el control de esta enfermedad, porque antes no sabíamos de qué era, qué no era, y la gente se enfermaba y se moría. Ahora ya hay medidas de control, ya solo que tenemos que saber la sintomatología, tenemos que ver la epidemiología, ¿no? Dónde se produce, dónde viven estos roedores y cuál es el riesgo de que puedan acercarse al área urbana y en qué épocas también, ¿no? Entonces ahí nos van a dar este tipo de enfermedades que nosotros tenemos que estar muy alertas, porque si no controlamos va a haber todo un problema como ha sido hace 2 años. Ni el Ministerio de Salud, ni los epidemiólogos, ni nada se dieron cuenta
de que por esas deforestaciones los ratones habían ido a la zona urbana. No se dan cuenta, pensaban en otro tipo de cosas. Cuando empezó con la doctora que le dio encefalitis, se murió y todo eso, una médica joven, parece que recién había egresado y era el primer año de trabajo, toda una historia muy triste, ¿no? Pero de todas maneras fue por un mal diagnóstico y por que epidemiológicamente no estaban preparadas las autoridades, ¿no? Entonces han visto y después han sabido de que era un problema. Ese mismo problema apareció en el Chapar. Ahí empezaron a ver y todo aquello, y otro virus, es de otra forma, ¿cómo vas a poner el virus Chapar? No se llama el virus Chapar, ¿no? Y esto hay que saber manejarlo más antes posible. Todas estas enfermedades hemorrágicas, mientras más pronto aprendamos a manejar, a diagnosticar y a manejar, vamos a disminuir la mortalidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que sacar de enseñanza, por lo menos de estas enfermedades que muchas veces no les toman muy en cuenta, pero tenemos que saber. Bien, siguiente grupo. Mientras estudian, y aquí ya yo voy a estudiar. ¿A qué hora es, no? Qué estudiosos, un día están. Bueno, ahora les voy a explicar acerca del dengue, del chikungunya y del Zika. Primeramente vamos a empezar con lo que es el dengue. Para empezar, el dengue es una enfermedad viral que se da a través de la picadura del mosquito del Aedes aegypti, que es el vector. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud considera el dengue una de las enfermedades más importantes en cuanto a un problema muy grande, ¿no? En cuanto a movilidad y mortalidad, porque últimamente, en los últimos años se han registrado demasiado incremento del dengue. En cuanto a la etiología, hay 4 serotipos del virus. Principalmente el 2 y el 3 son los que están asociados a casos graves o pacientes a los que se llevan a la muerte. El virus del dengue pertenece al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. En cuanto a la epidemiología, aquí puse 2 cuadros para comparar. Este de acá es hasta el 19 de abril del año 2024 y este de acá es de todo el reporte de casos durante el año 2023. He tomado en cuenta, como acá estamos personas de Brasil, Perú y Bolivia, he tomado en cuenta principalmente estos países. Como pueden observar, en el 2023 el reporte de casos en Brasil de todo el año ha sido 3.028.590 casos, de los cuales ha habido 1.094 muertes. Y si comparamos hasta el 19 de abril de 2024, Brasil ya reportó más de 4 millones de casos de dengue hasta la fecha. Esto en Bolivia, en todo el 2023 se habían reportado 156.774 casos, hubo 88 muertes y actualmente vemos que todavía se mantiene en un pico bajo. El que sí ha superado los casos ha sido en el caso de Brasil. Por cada 100.000 habitantes hubo en Brasil 1.415 pacientes con la infección del dengue. En México hubo 277.963 casos y de cada 100.000 habitantes 219 estaban infectados con dengue. En Perú hubo 274.227 reportes de casos en el 2023 y de los cuales 441 se registraron muertes. En Bolivia 156.774 y 88 muertes, como les había dicho. Esto es, también he tratado de buscar información más adecuada
En Bolivia, esto es hasta marzo, doctor. Hasta marzo se habían reportado 6.875, de los cuales los departamentos que destacan es Cochabamba, La Paz, Tarija, Pando, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca. Y hasta esa fecha se habían presentado 10 decesos por dengue. En Brasil, 2,9 millones de infectados por dengue y ya se habían reportado 1.000 muertes. En Perú hubo 112.659 casos hasta marzo y se habían acumulado ya 117 muertes por dengue, de los cuales los departamentos que destacaban en Perú eran La Libertad, Piura, Ica, Ancash y Piura. Bueno, la prevalencia mundial del dengue se ha incrementado bastante, como les había dicho, en los últimos años, de los cuales la Organización Mundial de la Salud dice que cada año se reporta aproximadamente un promedio de 50 millones de infecciones por dengue, de los cuales medio millón de los pacientes se hospitalizan y más de 25.000 muertes anuales. Para que haya una infección del virus del dengue, necesitamos el virus, el vector y el huésped susceptible, que viene a ser el humano. En cuanto a esto, cuando el mosco hembra, para que haga sus depósitos de huevo, lo hace, como sabemos, ¿no? en depósitos de agua, ya sea natural o reservorios que la gente acumula en los tanques que no están cubiertos. Una vez que deposita los huevecillos, esos se van a convertir en larvas, posteriormente pupas y después en un mosquito adulto. Y ya empiezan con la infección. En factores que incrementan el riesgo del dengue tenemos la densidad poblacional del mosquito. Acá, zonas endémicas o países endémicos. Por ejemplo, acá si hablamos de Cochabamba, nos vamos ahí a la zona sur. Que, bueno, al menos en mi lote, yo hago en la zona sur y todos los días llegan demasiados pacientes con un riesgo de dengue. Los doctores dicen que sí es dengue, ¿no? Por la sintomatología que presentaba. Entonces, si hablamos de Cochabamba, ahorita la zona sur sería una zona endémica. La densidad de población humana susceptible, las condiciones del clima, si nos referimos a climas cálidos. El cuadro clínico, el dengue va a presentar la fiebre mayor a 38 grados centígrados. El cuadro en realidad es variable, ¿no? Va a haber cefalea, artralgias, van a presentar mialgias, dolor corporal, diarrea, pero va a ser un signo de alarma cuando el paciente presente vómitos, náuseas y la fiebre mayor a 38 grados, pero esta fiebre es cuando el tiempo de evolución ha sido más de 7 días de la fiebre. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, se va a pedir pruebas serológicas, PCR, pruebas de antígeno y también se puede pedir un hemograma, en el cual el hemograma nos va a reportar una leucopenia. Se puede pedir análisis de orina. Y en cuanto al tratamiento, bueno, todos sabemos que no hay un tratamiento específico para el dengue. Entonces, el tratamiento es totalmente sintomático, ¿no? Ya se les dará analgésicos, antiinflamatorios, pero lo que se les da generalmente, y como todos vemos, es paracetamol. El chikungunya. Igual es una enfermedad infecciosa, igual por el mismo vector, es el Aedes aegypti, pero también está el Aedes albopictus. Esto igual es transmitido por la picadura del mosquito. El reservorio es el humano. El tiempo de incubación es en un rango de 3 a 7 días. Generalmente el pico es entre 4 a 5 días, pero el rango es de 3 a 7 días, donde se va a manifestar la sintomatología de la infección. Tenemos la triada clínica en el chikungunya, que es la fiebre, poliartralgia y el rash cutáneo. Como podemos ver acá, en el porcentaje de pacientes, las manifestaciones clínicas, el porcentaje que se va a presentar. Si hablamos de fiebre, es del 76% de los pacientes presentan fiebre, o sea, casi la mayoría de los pacientes van a presentar fiebre. Después le va a seguir las poliartralgias. En el 71 al 100% de pacientes van a quejarse de las artralgias. Después va a estar seguido de las náuseas, de los vómitos y posteriormente del rash maculopapular, que no todos los pacientes lo presentan, pero sí
mayor del 50% de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, es igual, ¿no? La prueba de PCR, también se puede pedir la detección de anticuerpos IgM, que esto va a ser a partir del sexto día de la fiebre, se va a reportar la IgM elevada. Y igual el tratamiento es sintomático. En cuanto a la epidemiología, podemos ver, comparado con el dengue, es bastante bajo los reportes de casos. He tomado en cuenta Bolivia, Brasil y Perú igual. En Bolivia, entre el 1 de enero, este es del 2023, entre el 1 de enero y al 11 de marzo del 2023, Bolivia reportó 593 casos de chikungunya. Brasil, en esa misma fecha, reportó 50.103 casos de chikungunya. En Perú se han reportado 593 casos en esa misma fecha. El Zika, bueno, esto igual es una infección viral por el mismo vector, la Aedes aegypti, que pertenece a la familia Flaviviridae. El mecanismo de transmisión, bueno, acá como podemos ver, primero está el mosquito, que va a indicar a una persona que ya está en fase de epidemia. El mosquito se infecta y posteriormente va a picar a una persona. Ahora, en el caso del Zika también puede haber una transmisión vertical de la madre al feto. Ese sería el mecanismo de transmisión. El periodo de incubación es de 3 a 12 días. Las manifestaciones clínicas del Zika, de lo que se va a diferenciar del chikungunya y del dengue, porque la sintomatología prácticamente es la misma, como han podido ver. Pero aquí va a presentar, la fiebre es menor a 38 grados y los pacientes han reportado conjuntivitis no purulenta, principalmente la conjuntivitis. Por lo demás, en los tres hay astenia, mialgias, artralgias, la fiebre, está la cefalea. En cuanto al diagnóstico, igual que los dos anteriores, se va a pedir las pruebas serológicas, PCR. En cuanto al tratamiento, igual es sintomático, se va a pedir a los pacientes que tengan reposo, se va a dar líquidos de hidratación, y en los tres también se debe evitar, recomendar a los pacientes que cuando tienen estos síntomas acuden al centro de salud, porque hay muchos pacientes que sienten cefalea y lo primero que compran es aspirina. Sabemos que la aspirina provoca hemorragia cuando tienen esta infección por el dengue. ¿Preguntas? A ver, en relación al comentario que hacías, en la zona sur es una región endémica. ¿Qué te lleva a decir que es una región endémica? Por el tema de la gaucha. Eso significa que es endémica. Es propenso. ¿Es endémica o es propenso? Se for pela lacuna, propenso. Se for pelo número de casos, endêmico. Me han confirmado que es dengue. Las personas que tienen En nuestro caso sí, la mayoría de los casos sí son de... Bueno, en el centro es la mayoría tardaban sus diagnósticos y lo dejaban. ¿Y cómo determinas que es endémico? Porque decía, todos los pacientes tienen riesgo de dengue, entonces es una región endémica. De que no están aplicando lo que tienen que aplicar, lo que ya han sabido, lo que sus compañeros, lo que te faltaba aquí, de acuerdo al esquema que hemos hecho, era establecer que el algoritmo de caso
caso sospechoso, caso confirmado. Sí, eso es caso que decía el algoritmo, porque creo que había Eso 4. tenemos que ver. Sí. No es de que tienes riesgo de no. Viene con la sintomatología, caso sospechoso. Voy a tener casos sospechosos, no personas con riesgo, porque todos están con riesgo. Pero personas que vienen con la sintomatología, y yo considero y pienso de que tiene fiebre más de 38, viene además una clasificada dengue. ¿Cuándo digo que es dengue grave? ¿Cuándo digo que es dengue hemorrágico? Eso debería también saber para establecer qué tipo de dengue estoy manejando y qué prueba voy a hacer para el dengue hemorrágico, ¿no? Entonces, para eso es importante conocer y saber esos conceptos que nos van a permitir hacer un análisis más profundo y ver por qué la zona sur se está convirtiendo. Además, en Cochabamba ya existen casos autóctonos de dengue. ¿Eso qué significa caso autóctono de dengue? Desde el lugar que se ha producido, se ha originado en el lugar. Lo que hasta hace unos 3 años no había casos autóctonos en Cochabamba. Todos eran casos importados. Y era gente que se contagiaba, o en el Chapare, o en todo eso, y venía acá a pasar o a cursar el curso de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí se le diagnosticaba, tiene dengue, muy bien, ha viajado, sí estaba en el Chapare, entonces eran casos importados. Pero acá ahora ya se ha visto que son casos autóctonos. ¿Por qué? ¿Por qué han aparecido casos autóctonos en Cochabamba? Por él. ¿Qué ha ocurrido con el cambio de clima? Más caliente. ¿Qué? Más caliente. Ya, más caliente. ¿Qué ocurre por lo caliente? Propicia la movimiento ¿Para quién? ¿Qué ha ocurrido con el calentamiento global? Lo que ha ocurrido es que esta es una enfermedad transmitida por vector, ¿no? Y el vector es el Aedes aegypti. Y el Aedes aegypti tiene algunas características en el hábitat, ¿no? Y entre ellos significa la temperatura y la humedad. De tal manera que esa temperatura y humedad, ¿no? Acá en Cochabamba era la más adecuada del Chapare. Y esa zona sí es endémica, ¿no? ¿Por qué? Porque se han hecho los estudios, han hecho un canal endémico, que ustedes van a aprendido a hacer. Han hecho el estudio por años y han determinado los niveles y la cantidad de personas enfermas que siempre van a tener, ¿no? Y ahí han determinado, estamos en zona de seguridad, de riesgo, en zona endémica y en zona epidémica. Por eso podemos nosotros decir que es una zona endémica, ese es nuestro canal endémico. Entonces, ha habido el calentamiento global de tal manera que nosotros acá tenemos una barrera geográfica que es la cordillera. Entonces, los mosquitos del Chapare hacían el intento de subir la cordillera y no podían, entonces se quedaban ahí. Pero con el calentamiento global, estos han seguido intentando y han logrado llegar hasta la cumbre, hasta lo máximo. Entonces de ahí han divisado Cochabamba y han dicho, ay, está Cochabamba, vámonos. Y han pasado esa barrera y han venido los vectores. Por eso es que ahora van a ver a los Aedes aegypti aquí por unos montones. Y los realmente es fácil de identificarlos. Son los mosquitos más bonitos, ¿no? Con manchitas, donde hasta su mismo porte y su parada es espectacular de ellos. Entonces ellos, como ya han pasado, ya han venido y han empezado a infectarse,
y han empezado a generar la enfermedad acá. Por eso se llama autóctonas, enfermedades autóctonas. Y que sí, la zona sur se convierte en una zona de riesgo porque tenemos problemas con agua, ¿no? La gente, si bien no tiene alcantarillado, no tiene agua por cañería, compran agua por tuberías, ¿no? Y la gente se compra y los tiene almacenados. Entonces, un buen lugar para que se produzcan los mosquitos, ¿no? Y los mosquitos, y los mosquitos hembras, desde que ponen el huevo, ¿cuánto tiempo pasa para que nazca un otro mosquito? ¿Cuánto tiempo? Ahora, el mosquito hembra ve la agüita, oh, espectacular, huevito, ¿cuántos huevos pone? ¿Y el mosco? ¿Cuántos? 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 No. ¿Cuántos huevos pone primero? Tenemos que saber, porque como nosotros tenemos que hacer cálculos para muchas cosas, ¿no? Ponen entre 150 a 200 huevos. Y desde que pone el huevo hasta que nazca el otro mosquito, ¿cuánto tiempo pasa? Dependiendo del clima. Si es clima cálido, van a ser entre 8 y 10 días. Y si es un clima un poco más frío, va a tardar hasta los 14 días. ¿No? O sea, desde que pone huevo hasta los 14 días, ahí vamos a ver cuántos van a salir. 200 mosquitos, ¿no? O 150, dependiendo cuánto ha puesto. Por eso es que nosotros tenemos que tomar ese dato en cuenta para poder explicar a la población por qué tenemos que cuidar las aguas estancadas, ¿no? Porque hay lugares en el mismo barrio donde hay un charco de agua y el charco de agua está ahí y está por días. Y ahí es donde ha puesto el mosquito sus huevos. Y no uno, ¿no? Estamos hablando de un mosquito hembra que pone 150. Imagínate cuántos mosquitos hay que existen, ¿no? Y en 14 días van a salir de uno, se va a multiplicar a 150, que sean 10.500, y por eso es que tenemos muchos mosquitos, ¿no? Porque tenemos que enseñar a la población de que tengan cuidado, hay que ver la magnitud de cómo se reproducen y cuál es el riesgo que nosotros tenemos. Si un mosquito hembra que está contagiada con dengue pone huevo y de esos huevos nacen 150 mosquitos, ¿no? Esos 150 mosquitos nacen infectados con dengue. ¿Pueden ellos infectar con dengue a otras personas? No, porque Ya, de ahí salen 150 hembras. Letero. ¿Cómo es? Ese, naciendo del huevo, puede ir a infectar a otra persona. ¿Quién es sano portador? El bicho. Está hablando de los. ¿Puede transmitir? Tendría que ir a tocar a una persona que está en fase de epidemia. Eso tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que saber. Y se han demostrado que los mosquitos naciendo de una mamá infectada, nace y puede ir a infectar porque tiene el virus. Entonces son cosas complicadas, ¿no? Se nos va complicando más el asunto, porque después nosotros vamos a decir, no, tiene que ir a picar y contagiarse, después decir, no nace virgen del virus, ya nace contaminado. Debe ser una contaminación consciente.
como nosotros contagiamos a nuestros hijos también, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta todo eso. Hoy por hoy, a ver, póngalo al cuadro que has presentado con lo de Brasil. Ese cuadro, a ver, ¿cómo podemos hacer un análisis? Allí dice Brasil, tiene 3.028.590 contagiados. 3 millones, un montón, ¿no? En cambio que Bolivia tiene 156.774. E se quiser proporcionar a população em porcentagem? Ahora veamos. En los puntos rojos dice casos cada 100.000 habitantes. En Brasil resulta que por cada 100.000 habitantes se han contagiado 1.415. Y el segundo está Bolivia, 1.306. A comparación de los otros países, Perú tiene 800, México 200, Colombia 200, Argentina, siendo otra población tan grande, 283, y Paraguay 1054. Pero el asunto es de que si hablamos de proporcionalidades, ¿ahí quién está perdiendo? 1.415 ¿no? Millones, ¿no? En cambio Bolivia, por cada 100.000 estamos en segundo lugar, nos estamos inventando 1.306. Pero o Brasil não pode cambiar seu clima, não é? Pero a Bolívia pode cambiar seus hábitos. Seria muito menor. Brasil Yo creo que podríamos cambiar todos los hábitos, porque son enfermedades controladas, ¿no? Enfermedades controladas. Si cambiamos, yo digo, Bolivia no es una zona totalmente cálida. Tenemos una zona altiplánica grande, ¿no? Y nuestras zonas endémicas de todo esto no son muy altas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? No está habiendo medidas de prevención, no están habiendo medidas de control. Por la población tenemos 1.300, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis para esto, para determinar qué podemos hacer para disminuir, porque esto significa también económicamente un gasto, porque si tenemos personas enfermas, vamos a tener hospitales ocupados, personal de salud que tenga que ocuparse de estas personas enfermas, vamos a necesitar medicamentos, bajas médicas, vamos a bajar en la producción. O sea, es un problema económico que se puede solucionar si es que podríamos hacer una buena promoción de la salud, que significa información, educación, paquetería y todo, explicarse a las personas de la mejor manera, y disminuimos todo aquello y vamos a lo mejor esa plata utilizar en otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, lo que tenemos que estar un poquito tranquilos es que la mortalidad no es muy alta, ¿no? No es muy alta. Si bien tenemos 1.306 enfermos, 88 muertes, ¿no? A comparación de Brasil, 1.400 se enferman y ni mueren, ¿no? En Perú se enferman pocos y casi todos mueren, ¿no? Entonces allí enfermar por dengue es sinónimo de estar muerto, ¿no? ¿Qué? Digamos, yo vivo en una parte tropical, ¿no? He visto todos mis parientes, conocidos enfermar de dengue, pero nunca he conocido una persona que ha tenido signos de alarma o dengue hemorrágica. ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen eso? Ahí está, donde hemos puesto. No hemos puesto ahí el porcentaje. Esto es importante hacer una clasificación.
y tener que conocer los signos de alarma. Y eso es de todas las enfermedades, por ejemplo. En diarreas, iras y todo aquello, conocer signos de alarma. Y los signos de alarma son inicialmente la temperatura por encima del temperatura y si es que llega a convulsiones. Después vienen los vómitos y después viene la ingesta de alimentos. Si una persona viene enferma, ya sea con dengue, con ira, con todo eso, ¿comes? No tiene ganas de comer, signo de alarma. O vomitas todo lo que ingieres, sí, otro signo de alarma, ¿no? Y la fiebre por encima, y si es que ha llegado a convulsiones. ¿Ha llegado a convulsiones la fiebre? Sí, otro signo de alarma, ¿no? Ahí vamos a tener mucho cuidado para manejar. Claro que no tiene que ser complicado. Ahora, los signos de fiebre hemorrágica. ¿Qué prueba? Para que aparezcan, digamos, las petequias, ¿qué prueba vamos a hacer? La prueba del torniquete, ¿no? Prueba del torniquete. Ahora vamos al espigomenómetro, le agarramos una sábana y apretamos por 5 minutos. En los 5 minutos sacamos y vemos cómo está la piel. Si se han producido petequias, estamos en un signo de alarma para fiebre hemorrágica. O si es que ha habido gingivoborragia o es que ha habido orina con sangre, ¿no? Esos son los signos. Después, esto puedes enfermarte 1, 2, 3 veces, pero los que después vengan van a ser muy peligrosos, ¿no? Y así es la gente del Chapar, la gente donde tú vives, están acostumbrados. Hay que estoy pero hay que tener siempre mucho cuidado. Entonces es importante aprender a leer esto para que nosotros veamos. Así que no nos vamos a alegrar de decir, oh, mira, 1.300, Brasil tiene 1.400. No. Tenemos que ver primero la población y segundo, la mortalidad. Lo de México está medio preocupante, pues. De 219, 203 se mueren. ¿Qué tienes, dengue? Te vas a morir. Y en Brasil no están tan lejos, de 1.400.000 muertes. No, bueno, nosotros aquí en Bolivia todavía tienes dengue, ya, tranquilo. Hay ciudades con la temperatura media de 40 grados en Brasil. Entonces, a febre es alta. Eso sí. Y as complicações de desidratação também. São várias complicações muito mais graves. E aí, nas cidades com mais médicos, um pouco primária e perita, exatamente as indicaria primária e perita da área. Debería los bolivianos pueden hacer su realidad y vayan hasta aquí van a ganar bien. Não necessita revalidar, pues más médicos, no más extranjeros. Bien, preguntas sobre el dengue. Hay que saber las diferencias, ¿no? En el dengue lo principal es la fiebre. Fiebre, y cuando es lo complicado en dengue hemorrágico, las petequias. En chikungunya viene acompañado de las artrias, mialgias, lo característico, y en el Zika la conjuntivitis, ¿no? Entonces después todo lo mismo, pero hay que identificar. Todo eso va a ser caso sospechoso. ¿Cuándo va a ser caso confirmado? Por laboratorio. Siempre manejan todos aquellos casos sospechosos, caso confirmado. Muy bien. Siguiente punto. Sobre el tratamiento, hasta ahora en Brasil están poniendo vacuna. Ya hay vacuna para el dengue, ¿no? Sí. No para la población así. No, para porque no debe estar en el programa de inmunización. Creo que hablo. Si está indicada de una cepa y tenía otras complicaciones, então somos muito adeptos a isso, não é? E igual, aprendemos que quando se tem um tipo de dengue, tem outros que complicam, não é? Pero en Brasil tenemos dengue 4 veces, 5 veces no año y no tenemos complicaciones, entonces medio que la población ignora, no se importa. Hay que ver sobre eso de la vacuna. Es igual que la vacuna de la influenza, ¿no?
Nos vacunamos, pero nos viene con otra, ¿qué es? Con otra cepa y bueno, entonces hay que ver, pero de todas maneras, mientras vaya ayudando en algo, estamos bien. Pero de todas maneras, en el tratamiento hasta ahora es sintomático, el paracetamol es el más recomendado, no aspirina. A los niños menores de 3 años, prohibido adquirir, ¿no? Prohibidísimo. Después el gobierno no va a hacer mayor por temas antiinflamatorios que impiden. Por lo pronto, estamos con eso. No queda. Simplemente prohibido. Está bien. Continuamos con las exposiciones, vamos a hablar de la fiebre amarilla. Bueno, en la introducción podemos decir que la fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de un mosquito hematófagos, además que es una zoonosis propia de algunas regiones tropicales, más que todo en América del Sur, África, sahariana, y con varias epidemias desde su aparición y elevada mortalidad que tiene esta fiebre amarilla. La agente causal es el arbovirus del género Flavivirus, familia de Flaviridae, que mide de 40 a 60 nanómetros, con una envoltura que es capaz de replicarse en el citoplasma de las células infectadas. En la transmisión podemos decir que está transmitido por los mosquitos de los géneros Aedes y Haemococcus, ¿no? Tenemos la fiebre amarilla selvática, urbana e intermedia. En la selvática es más que todo que los monos son los principales reservorios del virus. La infección se transmite al ser humano por la picadura de las células. En la urbana se produce cuando las personas infectadas introducen el virus en las zonas muy pobladas, produciendo la circulación del virus entre personas virémicas y personas susceptibles a través del vector. El vector urbano, descrito clásicamente en América, es la hembra Aedes aegypti. Y en la intermedia podemos decir que los mosquitos semidomésticos infectan tanto a los monos y al hombre. En el periodo de incubación podemos decir que tiene de 3 a 6 días. En el periodo de la transmisión tiene de 2 días antes del inicio del cuadro clínico hasta los 4 días después. Y el periodo vírico capaz de infectar a los artrópodos. En la susceptibilidad universal podemos agarrar a todas las personas que no hubieran enfermado o que no hayan sido vacunadas. También confieren en la humanidad, y más que todo se habla en los lactantes que nacen de una madre inmune. Tienen una inmunidad en los primeros 4 o 6 meses de vida, y la vacuna confiere a la inmunidad duradera y una dosis que es. En la epidemiología podemos hablar de la última que se tomó en el año 2023, el 4 de abril, ante la presencia de los casos de fiebre amarilla en los departamentos de Santa Cruz, Beni, y que el Ministerio de Salud de Deportes ha recomendado a los servicios departamentales de salud a
bajas y húmedas de los llanos subtropicales y de monte de la cordillera de los Andes y las regiones orientales y centrales del país. En los brotes pasados, más que todo tenemos en los años 1960 hasta el 1980, que es de 619 casos. En el 1981 hasta el 2000 tenemos 833 casos, que esos han sido los que han tenido con mayor frecuencia de los casos, porque ya en el 2003 y 2004 han ido bajando. Desde el 2015 ya no se tuvo, en el 2017 5 casos, con la letalidad del 60%, en el 2018 1, fue un varón de 15 años sin antecedentes de vacuna, en el 2019 1, también con un varón de 15 años sin antecedentes de vacuna, y en el 2021 un caso que fue un migrante eventual sin antecedentes de vacunación. En tendencia de los brotes anteriores, como se había mencionado, el país había notificado 619.833 y 99 casos de fiebre amarilla respectivamente, y hasta el 2012 hubo brotes de diversas magnitudes. Desde entonces se han presentado casos esporádicos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba. Las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas, más que todo son asintomáticos, que presentan también mialgias, fiebre, cefalea, pérdida de peso, náuseas y vómito. En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen de 3 a 4 días. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que entran a las 24 horas de la remisión inicial en una segunda fase que es más tóxica. Y también se presenta más que todo una fiebre más alta en los hígados y riñones también. Se presenta ictericia, poluria, dolor abdominal con vómitos, hemorragias orales, nasales, oculares o gástricas. La mitad de los pacientes que entran a la fase tóxica mueren en un plazo de 7 a 10. Hablando del diagnóstico, el diagnóstico diferencial, que se tiene que diferenciar con las enfermedades que son el parotismo grave, la leptospirosis, la fiebre hemorrágica boliviana, la epidemia venezolana, el dengue, la enfermedad por virus de ébola, la fiebre tifoidea, la hepatitis B, infección por virus del Nilo, occidental y guamatitis. Y hay dos diagnósticos que son el indirecto y el directo. En el indirecto está el ELISA, que está en la IgM y la IgG, y el PLNT, que es una prueba de neutralización por reducción de plaquetas. Y en el diagnóstico, y esta prueba es mucho más específica que el ELISA de la IgM y la IgG juntas, es mucho más específica para este virus. En el diagnóstico directo tenemos el aislamiento de virus, que son 4 días después de que el paciente esté presentando síntomas. La histopatología, que es una muestra hepática por necropsia, y hay la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, que es para la detección del problema viral. Y también está la PCR en cadena de reacción polimerasa con transcriptasa. Esta ya es como un aporte mucho más específico y más sensible para el problema viral y puede reconocer el ARN del virus. Aquí hay un caso sospechoso de cómo diagnosticar. Son los inicios de síntomas, resulta tomar muestra. Si es mayor a 10 días, menor o igual a 10 días desde el inicio de síntomas, se toma la ARN y la PCR de la fiebre amarilla. Si sale positivo, eso es confirmado para la fiebre amarilla. Si sale negativo, se realiza el ELISA de la IgM de fiebre amarilla. Si sale positivo, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si sale positivo, ese diagnóstico diferencial es una infección reciente por el flavivirus. Y si sale negativo, es un caso probable de fiebre amarilla. Y si sale negativo, hay una toma de muestra menor, que se hace menor o igual a los 7 días desde el inicio de los síntomas. Este es inconcluso, y el otro sería una toma de muestra que es mayor o
específico que se hace la RT-PCR con de fiebre amarilla, que sale positivo, es confirmado, y que sale negativo, se le hace otro en suero y en el suero y en ahí se le realiza el ELISA de higiene. El tratamiento no hay un tratamiento específico antiviral, pero sí hay un manejo ambulatorio que está en el reposo, en las fotos del arma, protección de quitadoras de mosquitos. Se puede dar paracetamol si el paciente presenta dolor o fiebre, pero está contraindicado dar diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y aspirina. Tiene que haber una evaluación diaria por algún integrante del equipo de salud y se debe brindar a los familiares que presentan información acerca de la enfermedad. Los síntomas de alarma serían la leucopenia. Bueno, los pacientes con síntomas graves sería igual si los síntomas de alarma sería la leucopenia, la bronquitopenia, leucorrea, hemorragias y compromiso hemodinámicos. Estos pacientes deben ser hospitalizados para realizar una terapia de apoyo. Y la terapia de apoyo estaría en la parte de fluidos, drogas vasoactivas, oxígeno, prevención de hipoglucemia, corrección de estado metabólica, manejo de la coagulación y el soporte renal que se podría realizar con diálisis. Este es un programa de un manejo de caso sospechoso. Este ya es conocido de la paciente presenta signos de alarma como sangrado, ictericia y oliguria. Si presenta alguno de estos, es una internación y puede ser una sospecha de fiebre amarilla grave. Si no presenta, se solicita hemograma, se solicita hepatograma y ahí si sale alterado es internación, si se ve normal es un tratamiento ambulatorio. Para la prevención está primero el control del vector, se debe informar y estimular a la población a realizar actividades que eviten la propagación de los mosquitos, y la vacunación antiamarílica que está en el programa europeo de inmunización, que se les vacuna a todos niños y niñas de 12 a 23 meses, es subcutánea y solamente es una dosis, y se le puede vacunar simultáneamente con la SRP en diferentes agujas y con diferentes brazos. Y si no se administra simultáneamente, se puede administrar un mes después. Y en el reglamento sanitario internacional, la recomendación es que los viajeros que viajen a zonas exónicas cada 10 años tengan que vacunarse, y así con el fin de validar el certificado internacional contra la fiebre amarilla. Pero se dice que el control amarilla aquí en el país se recomienda la vacunación solamente una vez. Y esto es un esquema de la vacunación contra la fiebre amarilla. Es la cobertura que se ha realizado desde el 2010 hasta el 2021. Y desde el 2018 ha empezado a bajar ya por la contingencia del COVID, por los precios. Y son las referencias de donde se sacó la información. Preguntas. Esta enfermedad básicamente ha sido considerada como una enfermedad endémica y epidémica cuando se estaba construyendo el canal de Panamá. Cuando a esa construcción llevaron un montón de obreros, se resulta de que los obreros, en medio de su contrato, empezaban a enfermarse, empezaban a tener fiebre y todo, y la característica principal de toda esta enfermedad era que se volvían los amarillos, ¿no? Por la ictericia que producía. Entonces, hubo un problema de salud pública y empezaron a investigar de qué se trataba y encontraron ahí que era una enfermedad transmitida por un vector, que eran los mosquitos, porque en esa zona abundaba todo aquello. Y se hizo una epidemia que trascendió a todos los otros países
manera que gracias a eso todos los países se reúnen y hacen un convenio y un tratado de que para evitar la propagación de esta enfermedad de un país a otro se requiere de una certificación especial de la vacuna, ¿no? Si nosotros queremos viajar a Brasil en avión o en lugares legales, debemos presentar nuestro carnet de vacunación contra la fiebre. Pero viajar a todo lado, al final es una ya establecida de acuerdo a los convenios que todos los ciudadanos que se trasladen de un país a otro tienen que presentar estos certificados. Bien, nosotros en Bolivia todavía estamos con la vacuna y antes decían que la vacuna duraba solo 10 años, ahora se dice que la vacuna dura toda la vida, pero se recomienda hacer un esfuerzo a 10 años. Pero de todas maneras, gracias a eso y a esa vacunación es que hemos disminuido la cantidad de personas infectadas y también que fallecen por esta enfermedad. Entonces es importante también conocer esto, porque en los lugares tropicales y todo eso va a haber algo que nos lleve a atender a otros aspectos, a lo mejor confirmado y el tratamiento, como todo tratamiento viral, tenemos que saber para evitar iatrogenias después, ¿no? Después nos tenemos ahora. Muy bien. Muy bien, López. El siguiente curso. Esto lo ha copiado de PDF a PowerPoint. Por eso ha salido así. Pero igual lo va a descifrar. La malaria es una infección parasitaria que es causada por diferentes especies, principalmente del pneumopaludismo. Palonio transmitida por principalmente por los mosquitos hembra del género Anopheles, que es la enfermedad que es transmitida al humano por 4 especies, principalmente del Plasmodium. Principalmente está el Plasmodium falciparum, que tiene un periodo de incubación de 11 a 14 días. En segundo lugar está el Plasmodium vivax, que tiene un periodo de incubación entre 5 a 15 días. También está el Malariae, periodo de incubación de 18 a 40 días. Y por último el Ovalae, que tiene una incubación de 12 a 18 días. Las principales características del mosquito son las que mayormente son las hembras, que son hematófagas, que se alimentan de la sangre. Tienen un tamaño de 8 a 10 centímetros. Tienen una postura que es un reposo. Principalmente estas son atraídas por el color oscuro, la humedad y el calor. La mayoría pican desde el anochecer hasta el amanecer. La morfología se distingue en los eritrocitos y las siguientes formas. Los erocitos, que son como plasma de los parásitos jóvenes. Estos se van a formar como en forma de anillo
banda. El eritrocito para resultado ya certificado puede sufrir de deformaciones y presentar granulaciones rosadas. Esto es en el plasmodium vivax, ovalae y en el malarial. Los asesores, al terminar ya su división, estos están constituidos por un grupo de merozoitos en forma de roseta, con un pigmento amarillo de color café principalmente va a estar en el centro. También están los merozoitos que salen de los exosomes ya maduros, con ruptura de los eritrocitos para entrar cada uno en un eritrocito nuevo. El plasmodium vivax se forma alrededor de 16 merozoitos. En el plasmodium falciparum son más de 16 merozoitos. En el malariae originan 8 merozoitos y en el ovalae de 8 a 12 merozoitos. Los granulocitos, estos ocupan casi todo el eritrocito, pueden estar libres, estos van a ser literalmente redondeados. En el falciparum, estos son ya más alargados. Estos se transmiten de tres maneras, que son la transmisión vectorial, la transmisión vertical y de madre al hijo. Transmisión de transfusiones. La transmisión vectorial es a partir de cuando un mosquito infectado pica a una persona, o sea, está ya infectada, y dentro de esta persona se van a entrar a lo que son los principales células, que son los hematomas. Los principales células del hígado. Estas van a ser infectadas, pasan por la sangre. Una vez ya el mosquito, pica a la persona, el mosquito, y dicho mosquito ya aparece infectado y también la persona. Este es el ciclo de vida del plasmodium. Tenemos en dos estadios, que es el estadio del mosquito y el estadio del hígado del ser humano. Principalmente el mosquito inyecta lo que son los esporozoides al ingerir la sangre de la persona. Esto pasa a lo que son la célula del hígado, que son los hepatocitos. Dichos hepatocitos llegan a infectarse. Luego, una vez infectados, lo que son los esporozoides llegan a ser lo que son los sensores. Una vez pasan a ser lo que son los merozoides. Una vez ya estos revientan y llegan dentro de la sangre. Una vez ya llegando dentro de la sangre, los trombocitos son maduros dentro del ciclo de erotocito. Bueno, estos llegan a madurar, que son los trombocitos ya maduros, y van a pasar a los erotocitos, cuando estos ya se rompen, ya pasan a los estadio de los mosquitos. Estos ya son microgametocitos extracelulares. Ya los macrogametocitos, estos van a hacer, el mosquito va a adquirir los gametocitos por la sangre durante su alimentación. Estos pasan a lo que son los ovocineto. Esto es el ciclo esporogónico, y por último los ovoquistas, que van a ser la versión de los esporozoides. Estos se rompen y el mosquito pues pica lo que es otra vez alimento. La distribución geográfica, aquí podemos ver los países de Latinoamérica con mayor casos. Esto es ya desde el 2000, no han encontrado del 2017 hasta aquí arriba, con mayor casos. Está en primer lugar está Venezuela, que es de 415.586 casos. Y también está lo que es Brasil, que es en segundo lugar, con 1.194, con 9.370 casos. También está en tercer lugar Perú, con 55.367 casos, y Colombia. Y Bolivia está con 458 casos. La malaria se encuentra principalmente en las regiones tropicales, subtropicales de África y Asia y América Central. La mayoría de los casos muertos de la malaria se registran en el África.
años, se concentró en el mayor número de notificaciones de casos de malaria, tanto en hombres como en mujeres. Los grupos de personas que corren más riesgo de contraer malaria son los lactantes, menores de 5 años y mujeres embarazadas, y también con pacientes inmunodeprimidos y ascias. Datos epidemiológicos en contra de Bolivia. En Bolivia se ha logrado reducir un 70% de los casos de malaria en 16 años. De los 74.350 casos de malaria, que esto ha sido en 1998, se ha pasado a 7.402 casos hasta el 2014. El país no ha notificado muertes desde el 2014, pero en 2022 había casos de 13.287 y 5 muertos, según la OMS. En 2021 había 14.230 casos y 5 muertos estimados. En 2020 habían 16.506 muertos y 6 estimados. En el 2019 habían 12.654 casos y 4 muertos. El municipio de Ribera Alta, que está en Beni, se ha registrado el 21% de los casos de Plasmodium vivax y de Isidro. Actualmente, en el 2024, el último caso que se ha detectado en el 11 de mayo, los casos de malaria en la Cena Madre de Dios, que esto es, si no me equivoco, en La Paz, se ha reportado 44 casos de malaria, de los cuales 34 casos han sido por el Plasmodium vivax y el otro 10 ha sido por el Plasmodium falciparum. Los principales síntomas, se va a empezar con lo que es la fiebre, malestar general, cefalea, decaimiento y trastornos digestivos, esto conlleva vómitos, náuseas, incluso diarrea. La malaria aguda principalmente está dada por los escalofríos y la sudoración. También se puede pasar a una anemia hemolítica, también a un hepato y esplenomegálico. Las complicaciones más graves son la anemia, malaria cerebral, insuficiencia renal, hemorragia, ataque pulmonar y falla hepática. El diagnóstico se va a dar por la gota gruesa, que es un método de elección en la que confirma la especie del plasmodium. Para el falciparum preferentemente se realiza la prueba después de un cuadro febril para localizar los trofisolitos jóvenes, un cuadro febril para la prueba. En la sangre se puede encontrar todas las formas del ciclo del eritrocito. Como segundo diagnóstico se va a dar el recuento de parásitos para eliminar la intensidad de la infección. También está la fluorescencia. También está la técnica del PCR, las reacciones inmunológicas y los exámenes complementarios de hematología. En esto vamos a encontrar el estado del paciente ya en el hematocrito. También vamos a utilizar lo que es la hemoglobina, donde el grado de la anemia, se debe encontrar un grado de anemia, leucopenia y la presencia de reticulocitos. Y por último, los exámenes de sangre y orina sirven para, sangre y líquidos cefalorraquídeo y orina. Estas sirven para evaluar el estado de las complicaciones. Para prevenir debemos de eliminar lo que son las aguas estancadas, también usar insecticidas repelentes, también fumigando y usando mallas o mosquiteros. Tratamiento, he encontrado un esquema de tratamiento para los dos principales tipos que infectan a lo que es el humano, que es el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Vamos a utilizar lo que es la cloroquina de 250 miligramos y la primaquina de 15 miligramos. El primer día, en pacientes de 1 a 5 meses, vamos a utilizar media tableta de lo que es la cloroquina. En pacientes de 6 a, continuando el segundo día, vamos a utilizar la cuarta parte de lo que es la cloroquina, el tercer día también la cuarta parte, del cuarto al séptimo día que no se va a utilizar. También de pacientes de 6 a 11 meses se va a utilizar
la mitad de cloroquina y la mitad de primaquina, al igual que en el segundo día, y en el tercer día se utiliza la cuarta parte de cloroquina y la media parte de primaquina, y al último del cuarto al séptimo día se utiliza la mitad de primaquina. Y así continuando hasta las pacientes embarazadas ya es una dosis más alta, donde se va a utilizar el primer día ya, que son cuatro tabletas, en el segundo día también 4, en el tercer día 2, esto de cloroquina, y dice 2 tabletas de cloroquina por semana hasta el parto. Luego del parto ya 4 tabletas de primaquina por día durante 5 días. Y esto es para la malaria falciparum. Dice que los bebés menores de 6 meses deben ser tratados en el centro de salud. Para eso vamos a utilizar lo que es la quinina y la clindamicina. Pacientes de 6 a 11 meses, el primer y segundo día vamos a utilizar 3 dosis, que es de una tableta. La cuarta parte vamos a utilizar. En pacientes embarazadas vamos a utilizar 2 tabletas. Y del tercer al séptimo día vamos a utilizar lo que es la cuarta parte, y también para la mujer embarazada vamos a utilizar 2 tabletas de quinina y también 2 tabletas de clindamicina. Ya en pacientes que son ya mayores, de 1 a 2 años, vamos a utilizar el primer día, que es una tableta de mefloquina de 250 miligramos, y ya en el segundo al tercer día vamos a utilizar media tableta de mefloquina y una tableta de artesunate. Ya en pacientes ya más mayores, más de 15 años, vamos a utilizar 5 tabletas en el primer día, y 2 a 3 días vamos a utilizar 3 tabletas de artesunato y 5 tabletas de mefloquina. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿De dónde viene el nombre de malaria? ¿Por qué le han puesto un nombre de malaria? A ver, ¿quién se imagina por qué malaria? Mal deu aí. Mal deu aí. Mal deu. En el antiguo mundo, cuando aparecían estas personas con esta enfermedad, venían con toda la sintomatología y hacían los estudios de qué es lo que pasaba, cómo se contagiaba, qué es lo que tenían y de dónde venían. Y resulta de que las personas que venían con estas enfermedades venían básicamente de barrios y de lugares pobres, ¿no? Como nosotros decimos, zona sur, endémico, ¿no? ¿De dónde es? Zona sur. Y resulta de que en esa época era la época de la revolución industrial, ¿no? De tal manera que las empresas y todo aquello echaban sus aguas y contaminaban los ríos, contaminaban los lugares y todo aquello. Y las personas que vivían alrededor de todos esos desechos
contaminación venían con esta enfermedad. Y de tal manera que consideraban que esta enfermedad se transmitía, como su compañera dice, de un mal aire, ¿no? De la contaminación del aire por estos desechos de las fábricas, por los desechos de las basuras y por todo aquello, donde en ese mal aire, en ese mal ambiente vivían los humanos, ¿no? Entonces ahí le pusieron el nombre de la enfermedad del mal aire. Y después ya se quedó con lo de mal aire, ¿no? Vocal y de ahí viene la palabra malaria. Es importante todas estas enfermedades, dengue, malaria, todos transmitidos por vectores, Chagas, paludismo, todos ellos tienen protocolos de atención. Están protocolizados y existen normativa nacional avalado por el Ministerio de Salud de Bolivia para el tratamiento de esto. Ese esquema, los esquemas que han presentado, los esquemas que han presentado los compañeros de tratamiento, son esquemas que se cumplen y tienen que cumplirse cuando tenemos nosotros pacientes diagnosticados con estas enfermedades. Los que más manejan esto son las enfermeras, así como el programa de tuberculosis, todos ellos. Estos programas de malaria, paludismo y todos esos manejan las licenciadas en enfermería. Pero como no hay muchas licenciadas en enfermería en todos los establecimientos de salud, entonces, ¿quién maneja? Llegas nuevito ya tu primera chava, ¿no? ¿Quién va a manejar el programa nacional de tuberculosis? El nuevo, ¿no? El médico nuevo. ¿Quién va a manejar el programa de malaria? El médico nuevo. Van a ustedes manejarlos. Y paciente que venga, tiene malaria, venga al doctor y sabe. Y el doctor va a tener que decir cuántas tabletas le vamos a dar dependiendo del kilogramo, peso, ¿no? Un montón de cosas, y van a manejar. Así que no digan, esto no voy a manejar. Van a manejar. Tuberculosis, van a manejar. Y aprendan a manejar eso, ¿no? Tuberculosis, ahorita vamos a hacer problemas con tuberculosis. Ojalá que de esta enfermedad estemos controlando bien para que no haya epidemias. Porque si va a haber epidemias, igual, ¿quién van a ir? Los primeritos a dar la cara, los nuevos, ¿no? Ustedes sabían el cuento. Ya, está bien. ¿Pueden pasar la música, por favor? Ustedes han sabido el cuento de por qué se dice le vamos a poner cascabel al gato. ¿Qué significa cuando decimos hay que ponerle cascabel al gato? Hay que ponerle el cascabel al gato. ¿Para qué? ¿Para qué hay que ponerle el cascabel al gato? ¿Para qué? No, está bien, no te he escuchado. Seguí nomás, ¿para qué? Para saber dónde está. Para saber dónde está, ¿no? Y sabiendo qué hacen. ¿Qué hacen? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Y quién quiere saber dónde está? No, el cuento es el siguiente. Había en una casa una familia que, bueno, estaban tranquilos, tenía su lugar donde ponían su comida y un montón de cosas. Y resulta de que en esa casa había ratones.
Así que los ratones que vivían en esa casa conocían muy bien dónde tenían los alimentos. Así que los ratones iban, les sacaban los alimentos, así que engordaban, comían muy bien, todos tranquilos, y estaban todos felices. Hasta que un día de esos, los dueños de la casa dicen, nuestros alimentos desapareciendo, están comiendo los ratones, entonces, ¿qué vamos a hacer? Gato. Y de repente aparece el gato. Y los ratones empiezan, tenían comisiones, los ratones bien ordenados, tenían equipos y comisiones de alimentación. Iban, traían la comida para el cesto, comían y tranquilos. Pero cuando ya estaba el gato, resulta de que va la comisión y hasta que viene uno alterado, va donde todos los compañeros y dice, ¡ay, no, auxilio! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es del resto? Nada, aquí hay gato. Se los ha comido el resto. Yo he venido a decir, aquí hay un gato. Estamos en peligro. Ya no vamos a tener comida, ya no nos vamos a morir y vamos a desaparecer toda la población de los ratones. No. Tenemos que hacer algo. Ya, perfecto. Tenemos que hacer algo. Piensen, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer dos cosas. Uno propone. Vamos a hacer dos equipos. Ya no solo va a ser un equipo de dar la comida, va a ser dos equipos. Mientras un equipo va y lo distrae al gato, el otro equipo va a ir, va a sacar la comida y trae a la comida para todos. ¿Está bien? Sí, dice, pero el equipo que lo va a distraer, igual se lo va a comer el gato. Y vamos a ir perdiendo equipos y nos vamos a perder nosotros y nos vamos a morir. No va a haber población. Sí, dice, entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Y así entre la gente que proponía, hasta que sale un iluminado, dice. Haremos lo siguiente. Tenemos que agarrar y tenemos que saber dónde está el gato para no hacernos agarrar, ¿no? Porque mientras camine va a haber algo que nos indique dónde está y nosotros nos vamos a ir por otro lado y todo. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a saber dónde está el gato? Fácil. Le ponemos un cascabel, ¿no ves? Al gato. Y cuando camine va a sonar y ya vamos a saber dónde está. Así que vamos a saber qué hacer nosotros. Y los otros dicen, wow, qué brillante idea. Espectacular, es la solución, perfecto, todos los ratones se alegran, hacen fiesta por toda la decisión y por toda... Perfecto. Después ahí viene la pregunta, ¿no? Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué tal? ¿Quién le pone? Y eso es lo que pasa con medicina y con el sistema de salud. ¿Entienden? Eso es lo que pasa con el sistema de salud. Lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Pese a que sabíamos que la enfermedad estaba en otro mundo, nosotros todavía aquí estábamos alegres, tranquilos, hemos pasado carnavales, todo, ¿no? Bien, excelente, bailando, sabiendo que estaba viniendo el gato, hasta que llegó el gato. Y llegó el gato y todos decían, no, tenemos que nuestro sistema de salud afrontar y no sé qué, un montón de cosas. Perfecto, afrontemos el problema de la pandemia. ¿Y cómo tenemos que afrontar? Primero, equipos y medidas de bioseguridad. Primera cosa. En Bolivia, ningún hospital de primer, segundo, tercer o cuarto nivel, que tenemos 0 de cuarto nivel, ¿no? Habían conocido medidas de bioseguridad nivel 4. No hay. Nivel 3 apenas. Los que más se jactaban de tener mayor equipo de bioseguridad eran nivel 2.
y los establecimientos de salud, las enfermeras han visto cómo se ponían sus medidas de bioseguridad con bolsas de basura. Los negros le cortaban un agujero para la cabeza y para los brazos, equipos de medida. Ese es el problema. Que nuestros grandes pensadores, nuestras grandes autoridades y todo dicen, tenemos que hacer esto y todo, un montón de cosas. Todo lo que significa la política en salud en Bolivia, en papel, teóricamente es la mejor del mundo y lo mejor de la galaxia. Pero ¿quién hace cumplir eso? ¿Quiénes tienen que poner el cascabel a esas normas, a ese gato, a ese monstruo de enfermedad que nos viene? ¿Quiénes? Nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que poner el pecho ante todo eso, porque si no hacemos cumplir a nosotros, ustedes. Y ese es el grave problema, ¿no? Con ese cuentito, aquí los gatos son todas las enfermedades que tenemos. Y a quienes nos mandan con carne del cañón para poder solucionar todos esos problemas en salud, que hasta ahora nuestro sistema está completamente mal. ¿Qué cosas estamos solucionando? ¿Qué cosas estamos avanzando? ¿Qué estamos mejorando? Tenemos nuestro programa contra la enfermedad de rabia, un montón anteriores han expuesto, ¿no? Y si seguimos haciendo, y si hacemos agarramos datos de años anteriores, la población canina sigue la misma o ha aumentado, ha habido epidemia de mordeduras de canes a los humanos en este año más que nosotros, ¿no? Existen enfermedades, hay personas que han muerto por rabia y por todo aquello y seguimos sobreviviendo. Pero después todos salimos y a hablar, hemos mejorado, hemos hecho y un montón de cosas, cuando eso no se ve. Y ustedes van a ver, ustedes tienen que ser críticos y autocríticos. Cuando están en los establecimientos de salud, observen, vean, pregunten y también propongan. Esa es la cosa, para mejorar. Porque muchas veces somos tan callados y no decimos nada, ¿no? Y que nuestro sistema se está quedando ahí. Y seguimos. Nuestra gente, qué pena, 2, 3 de la mañana, y en esta época de tanto frío, haciendo fichas o filas para conseguir una ficha para una atención, no de ese día, no de mañana, tal vez de pasados, de siempre, ¿no? Y en otros momentos no van a conseguir ficha para consulta, sino que van a tener que pedir ficha para pedir certificado de defunción, ¿no? Y eso es lo peor que ocurre. En las cajas, en los seguros, 20% de la población trabajadora de Bolivia cubre los seguros de salud, ¿no? Caja petrolera, caja nacional, caja bancaria, estatal, privada, caja Cordes, Cosmil y todo eso. 20% de todos los trabajadores. Pero ¿qué ocurre? Va la gente con las mujeres embarazadas de 6 meses, ¿no? Estoy viniendo a hacer mi control prenatal. Muy bien, orden, laboratorio y ecografía. Perfecto. Está embarazada de 6 meses, estamos ahora en mayo. ¿Para cuándo? Ecografía para septiembre. ¿Para qué? Para saber que su útero ya está limpio. Porque ¿cuándo van a hacer su aborto? ¿No? Complicado. Entonces, ese es el problema y ese es el sistema de salud. Que desafortunadamente, lo peor es que nosotros nos quedamos callados y creemos que es normal. O sea, estamos normalizando toda esa aberración que existe. Laboratorio, ya le vamos a hacer laboratorio. Al laboratorio de aquí a 3 meses. ¿No? Complicado. Y eso no es un sistema, y eso no es un buen sistema de salud. Y en el sistema público, la gente que no tiene caja, no está asegurada, peor. Peor todavía. ¿No? Tiene que estar esperando, tiene que estar haciendo fila y tiene que estar haciendo. Y decir, ¿está asegurada sus? No, entonces no se le atiende. O si viaja por cualquier razón a Oruro
y en Oruro me da Sorochi y no sé qué, y me voy al hospital, quiero que me atiendan. ¿Está asegurado azul? Sí. ¿Dónde? En Cochabamba. Entonces no se le atiende aquí. Tiene que hacer su traspaso, ¿no? O sea, le diré a mi Sorochi, un cachito, voy a hacer mi traspaso y después vos sigues para que me atiendan. Ese es nuestro sistema. Y estará bien. Así funcionarán las cosas. Complicado. Por eso es que ustedes vayan viendo, analizando, sean observadores. Analicen y vean qué es lo que está fallando. Muchas veces hay cosas tan sencillas de solucionar, pero muchas veces nuestra gente es tan obtusa, nuestros directores, nuestras autoridades, que en pequeñas cosas donde está la solución se enfrascan y no ven eso. Por eso es que yo siempre he dicho, para que sean directores de hospitales, gerentes de red, sean viceministros, sean ministros, no necesitamos al mejor clínico ni al mejor cirujano. Necesitamos a buenos gerentes en salud. Gente que sepa cómo funciona y sepa administrar las cosas. ¿Qué ha ocurrido en la pandemia? Hemos cambiado de gobierno, ha entrado una señora y con todas esas cosas le han puesto a un ministro. ¿Quién era el ministro? El mejor neumólogo. Pero este ministro neumólogo nunca había ejercido la función pública, siempre ha sido privado. Y él manejaba y sabía toda la parte privada de su clínica y todo eso para atender pacientes.